Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar en la UACM, utilizando la definición del profesor Aldo Fabián, quizá la última universidad pública, en serio universidad de este país, la donde se respira y se vive, y digo se respira metafóricamente y vivencialmente, lo que es la universidad, que es la libertad, ¿no? Y luego se siente cuando uno llega a la UACM, que es una universidad, con ese espíritu libertario que las suele distinguir a las que son realmente fieles a una tradición. Voy a hablar 15 minutos, prometo no excederme, llevo acá el tiempo, para poder comentar con ustedes, todas y todos ustedes, el libro de Julio Diego Zendejas, El pensamiento socialista en la América Latina del siglo XXI. Propiamente no es exclusivamente del siglo XXI, porque tiene como premisa de análisis el ejemplo cubano, que pertenece a la estela del siglo XX, aunque buena parte de su análisis efectivamente es del siglo XXI. Voy a dividir mi exposición para animarles a leer este volumen, que efectivamente es un volumen amplio, en tres partes. La primera es decirles de qué se trata. Lo que hace el autor es tratar de comprender procesos históricos, políticos, de construcción de una sociedad alternativa sobre la base de una discusión previa que fue la del socialismo del siglo XX. Lo que Diego dice en la introducción, que es muy importante, es clave de hecho para entender su posicionamiento, la introducción, se estableció un modelo de realizar la sociedad postcapitalista que encontró rápidamente un freno. Ese proceso, que se llama Revolución Rusa, por circunstancias históricas, por condiciones del momento, estamos hablando de los años 20, rápidamente tuvo que ser reimaginado en su desarrollo. En un primer momento era un gran intento de transformar las relaciones sociales con las que conviven los seres humanos, pero a mediados de los años 20 tuvo que detenerse ese proceso y convivir o alterarse para poder desarrollarse de una manera efectiva en lo material, pero deficiente en su capacidad efectivamente de transformación. Entonces, de ahí parte Diego, a esto le llama marxismo soviético, modelo soviético, digamos que sería una acepción que nos permitiría ubicarnos en un tiempo-espacio. A partir de esta premisa, Diego observa el devenir de tres ejemplos nacionales y uno no nacional. Me voy a concentrar solamente en los tres nacionales, voy a eludir el de México por esta ocasión, porque implica otra serie de discusiones. Los casos de Cuba, de Venezuela y de Bolivia: Cuba a partir de 1959, Venezuela 40 años después, en 1999, y Bolivia un lustro después, por ahí del 2005 y 2006, que son experiencias de transformación de las sociedades en una clave socialista. Y lo que hace Diego es dirimir en qué medida esos proyectos nacionales efectivamente tenían una posibilidad y una potencia de transformar los vínculos sociales más allá de las relaciones que estructuran a los seres humanos. ¿Cuáles son esas relaciones? Pues las relaciones de mercado, las relaciones mercantil-capitalistas. Yo esto se los digo siempre a las y los alumnos de la UAM Xochimilco. ¿Qué de lo que traemos puesto, qué de lo que comimos el día de hoy, pues lo produjimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues el porcentaje es mínimo, ¿no? Para no decir inexistente, porque existe una fuerza social, una capacidad social que se llama el mercado, que nos permite satisfacer nuestras necesidades a un costo, ¿no? O sea, al intercambio de mercancías. Y esto, que parece una obviedad y parece una nimiedad, pues es un reto mayúsculo para los seres humanos. Los seres humanos no han vivido con la institución del mercado toda su vida. Es más o menos reciente la idea de que intercambiamos objetos distintos. La idea de que intercambiamos objetos que otros hacen es relativamente nueva. De hecho, si ustedes leen las obras clásicas del pensamiento occidental, o lo que hoy llamaríamos el pensamiento occidental, como es a Aristóteles, a Platón, vamos a encontrar que en muchos de ellos, sobre todo en Aristóteles, este problema es un gran problema. Cómo intercambiamos objetos que son hechos de maneras distintas y de condiciones
distintas y que sirven para cosas distintas. ¿Cómo hacemos equivalentes? Esa es la premisa del intercambio de mercancías, es que las cosas se puedan intercambiar y que sean equivalentes. Bueno, ese fue un gran problema de la humanidad, y cuando la humanidad logró resolverlo esporádica o permanentemente, como lo vivimos nosotros, pues se terminó convirtiendo en un gran poder, ¿no? Es un poder muy social. ¿Sabemos quién es el poder de la sociedad? Pues el poder de quien produce y de cómo distribuye aquello que se produce. En este momento, alguien del otro lado del mundo está produciendo cosas que nosotros vamos a consumir en unos años. Ni lo conocemos ni los vamos a conocer. Así de poderoso es el mercado, ¿no? El mercado tiene una gran capacidad para articular en tiempo-espacio, incluso en espacios muy lejanos y en tiempos futuros, lo que se produce y lo que se consume. Por eso es un poder tan impresionante y tan difícil de desmontar. Bueno, así como los seres humanos hace unos siglos tenían que descifrar cómo intercambiar mercancías, nosotros tenemos que descifrar cómo vivir en un mundo sin mercancías, y eso es muy difícil. Entonces, lo que Diego hace es proceder a analizar en el espíritu de la tradición socialista, es decir, en las ideas producidas a partir de determinados hechos, cómo se ha abordado este problema. Entra con Lenin, que es el primer autor clásico, entra con la experiencia de la construcción de la Unión Soviética, y después replica esto de manera mucho más puntillosa, de manera más meticulosa. El primero es un boceto, la introducción es un boceto del problema, y después ilumina, dibuja con mucho detalle y fineza en algunos casos excesivamente con detalle, algunos de estos debates. Yo me sorprendí de la bibliografía porque decía, este texto solamente Diego lo debe conocer, ¿no? Nadie más lo debe de conocer. Bueno, así está bien, y la verdad es que uno se ubica, sobre todo los libros venezolanos, que pues uno dice que las mercancías circulan, pero la verdad es que los libros venezolanos no circulan, ¿no? Esa es una los libros en general no circulan, ¿no? Son malas mercancías. Entonces, lo que hace Diego es evaluar estas tres experiencias, que son experiencias muy diversas, que tienen liderazgos muy diversos, que tienen figuras muy diversas, y de las que trata de derivar tanto la condición sociopolítica, es decir, cómo se enfrentan determinadas fuerzas ante determinados problemas, y cómo resuelven el núcleo meollo de su problematización, que es qué hacemos con el mercado, qué hacemos con la industria, qué hacemos con la producción. ¿Qué hacemos con la satisfacción de necesidades, para pronto? ¿No? Si en este momento el capitalismo parara, la verdad es que no teníamos plan, no hay manera. Moriríamos de hambre rápidamente, ¿no? Porque no sabemos hacer las cosas, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes sepan hacer computadoras, pero yo no sé hacer computadoras. No sé si ustedes sepan cultivar, a lo mejor algo saben cultivar, pero no cultivar todo, ¿no? Es decir, nuestras capacidades... El mercado ha hecho que nuestras necesidades sean muy mayores y nuestras capacidades muy disminuidas, nuestras capacidades individuales, ¿sí? Y algo podemos hacer colectivamente, pero también las capacidades colectivas están muy constreñidas, son muy limitadas. Entonces nos enfrentaríamos en un gran problema. Por eso el planteamiento de Diego es ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le han hecho las experiencias que se han propuesto con grandes propósitos, transformar estos vínculos sociales, ¿no? Concuerdo con el comentario inicial del compañero Aldo Fabián, de que es pesimista, ¿no? Es escéptico y pesimista, y la sensación que a uno le queda es este escepticismo, ¿no? Este pesimismo, este pesimismo necesario, porque es un gran problema. Y uno no puede no ser pesimista ante problemas que lo rebasan, verdaderamente son inmensos. Este es el planteamiento primero que quería hacer, describirles rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Diego en estos 3 capítulos de Experiencias Nacionales? ¿A partir de qué problema? ¿No? Paso al segundo elemento. Diego utiliza fuentes de reflexión y de análisis que van en 2 vías. La vía del pensamiento, de la teoría, de la teorización, que es algo que le gusta, y la vía de la descripción y análisis de los sujetos concretos, porque todo esto lo hace gente pues, que existe, ¿no? No son ideas al margen de la historia, son encarnaciones en la historia, en los procesos, en las realidades, en los individuos, en las decisiones, en las voluntades. Decir que hay que construir una sociedad nueva o distinta, pues requiere de gente que imagine cómo esa sociedad debería de ser esa sociedad, o cómo podría ser esa sociedad,
¿Sale? Entonces vamos a ver desfilar aquí a figuras muy conocidas cuando uno se mete a estudiar la historia de América Latina: Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara. Ahorita voy a esta última, que es un núcleo importante. Después a Hugo Chávez, a un núcleo de intelectuales alrededor de Hugo Chávez. De ahí viene el comentario de que Diego cita textos que nadie conoce, porque cita a un filósofo venezolano que se llama Núñez Tenorio, que nadie conoce, ¿no? Es muy interesante el planteamiento que hace. Y a mucha gente más, por supuesto. Y en el caso de Bolivia, bueno, se mete con, que ha sido el considerado en los últimos 3 lustros como el marxista más importante del continente, que es Álvaro García Linera. Y en parte porque es muy importante, y en parte porque es el único que conocen fuera de América Latina los europeos y los norteamericanos. No nos conocen a nadie, no existimos, salvo García Linera. Él existe porque ocupó un puesto de poder importante, desde el cual alentó el pensamiento crítico en Bolivia, ¿no? Entonces hay una reflexión teórica política. Y del otro lado hay una reflexión que a veces se junta y a veces no se junta, es decir, a veces son los mismos personajes, una reflexión en términos de la dirección política, ¿sí? De la conducción de procesos, de cómo se ejerce liderazgo, vamos a decirlo de esta manera, cómo se ejerce el liderazgo que ejecuta programas que imaginan una sociedad distinta. Y bueno, ahí está, a veces le gana más una parte, a veces le gana más otra parte, depende del caso. Por ejemplo, en el caso cubano hay mucho más en la teoría y mucho menos en la práctica. En el caso venezolano hay un poquito más de práctica y menos de teoría. En el caso boliviano hay un equilibrio, ¿no? Va variando, ¿no? Va variando y, digamos, trata de hacer un equilibrio entre estas dos posiciones. Ser unilateral, pues no, bueno, aparte de que uno nunca quiere ser unilateral, siempre podría uno ser objeto de crítica, ¿no? Porque si atiende solo las ideas, pues se queda en el plano de lo que debió ser, y si atiende solo la práctica, pues queda solo en el plano de lo que fue, ¿no? Y la realidad siempre es lo que fue, lo que quiso ser y lo que no pudo ser, ¿no? Lo que no fue también hace parte de nuestra existencia. Aunque no lo sepamos siempre, ¿no? Pero proyectos inconclusos también nutren las experiencias, o proyectos fracasados o frustrados o incluso abortados, ¿no? Y un poco lo que está viendo Diego aquí es eso, cómo hubo un proyecto de transición hacia un modelo postcapitalista que se llama socialismo, o se llamaba socialismo, que fue o abortado o frustrado o fracasado. Muy claramente en Cuba fue fracasado, muy claramente en los otros países fue frustrado o rápidamente abortado por distintas razones. Y trata de decir qué razones son estas. ¿Qué es lo que está diciendo? Ninguna de estas sociedades pudo superar el gran dilema del pensamiento socialista desde los años 20, que es cómo organizamos el trabajo y satisfacemos las necesidades sin prescindiendo del mercado. ¿Cómo organizamos que todos ustedes tengan ropa, comida, objetos, relojes, lentes, la universidad tenga, sin recurrir al intercambio mercantil, ¿no? Ese es el gran dilema. ¿Dónde conseguimos las cosas si no es en el mercado, ¿no? Claro, porque el mercado es tan universal que es lógico pensar que uno va y compra cosas, ¿no? Efectivamente, las intercambia. Entonces, este es un gran problema, ¿no? Parece muy sencillo, pero es muy complicado, ¿no? De hecho, es el gran asunto de los procesos, todos los procesos de transformación. Paso a la tercera parte, que es la crítica, ¿no? El momento donde enjuicio a Diego por ser un autor que escribe y expone sus ideas, y bueno, todos estamos sujetos a esa crítica. Yo creo que Diego cumple bien como un militante que piensa, como un adepto a una idea, que piensa la historia de su idea y de su realización. Sin embargo, también creo que en el ejercicio del análisis hay una subestimación de realidades y problemas que nos exceden, ¿no? Y ese es el siguiente. Todas las revoluciones y todos los intentos de cambio de gobierno pues tienen que atender a necesidades imperiosas. Tiene que haber agua en las casas,
tiene que haber comida en las mesas, ¿no? Tiene que haber salario, tiene que haber trabajo, ¿no? Y Diego, aunque opta por la vía guevarista, la vía del Che Guevara, que ayer cumplimos un año más de su asesinato, es más guevarista y dice: el problema es un problema de transformación de la voluntad colectiva que logre trascender las limitadas condiciones materiales de existencia de organización del trabajo, ¿no? Me parece, Guevara siempre está presente en los tres casos, aunque solo lo trabaja en Cuba. Es muy claro que hay esta idea de que esa fue la gran ausencia o falencia de los procesos de transformación. Es decir, los procesos revolucionarios cambiaron muchas cosas, pero la gente seguía pensando igual, ¿no? ¿Y qué piensa la gente? ¿Qué pensamos todas y todos? Pues queremos trabajo, queremos objetos, queremos mercancías, entre más mejor, ¿no? O sea, si mis abuelos ya tuvieron carencias, ¿yo por qué voy a tener carencias, ¿no? Eso es un razonamiento lógico. Y ese es un gran problema, porque entonces se impone una lógica le llama de economicismo, donde efectivamente las sociedades, no solo los individuos, también las sociedades, siguen pensando en términos de que el bienestar es bienestar material, solo es bienestar material. Solo estoy bien si tengo todo esto, ¿no? A, B, todo lo que imaginamos como necesidades. Y eso entrampa a las sociedades. ¿Dónde va la crítica? Yo creo que la crítica que yo le haría a Diego en su texto, y que me hace pensar este tema, que todo el tiempo hay que estar dando vueltas, es que él considera que los proyectos revolucionarios optaron voluntariamente por una racionalidad económica o técnica, ¿no? Una racionalidad formal, que está expresada en la idea de la planeación o de la planeación de la economía. Y me da la impresión de que la racionalidad no es algo que se elija, ¿no? Yo no voy al tianguis y elijo: dame racionalidad formal y no me dé racionalidad material, ¿no? La racionalidad trasciende a los individuos, ¿no? Y eso es un problema, porque entonces, ¿cómo nos deshacemos de esto, ¿no? Si se impone la racionalidad del cálculo, de la ganancia, del fin, por sobre el medio, ¿cómo le hacemos para deshacernos de ella? Yo creo que Diego es a veces un poco severo con las evaluaciones de estos procesos al decir: no abandonaron, como si hubieran tenido la opción de abandonarla. Me da la impresión de que tenían condiciones menos autónomas para abandonar la noción de racionalidad. Pero bueno, eso es lo que pienso. A lo mejor me equivoco y si estoy mal, ¿no? Puede ser. Pero ustedes véanse en sus decisiones. Toman todo el tiempo decisiones sobre la base de una racionalidad de cómo consigo más haciendo menos. Esa es la racionalidad formal. O sea, nadie trabaja más para conseguir menos, ¿no? Eso es irracional, ¿no? Y me da la impresión de que estamos sometidos a esa racionalidad y que no optamos libremente por ella. Quiero poner un ejemplo, y para cerrar, porque ya dije que 15 minutos y ya llevo 18. Ven, la racionalidad así sucede. Uno dice que va a hacer una cosa y termina siendo otra, ¿no? Como los procesos revolucionarios, tal cual. Quiero hacer un ejemplo, quiero poner un ejemplo que ilustra muy bien esto. Una palabra que aparece mucho y que creo que deberíamos de discutir y de pensar de nuevo es la de burocracia y burocratismo. Y un poco Diego pone, a lo mejor estoy siendo salvaje en el argumento, pero un poco pone al Che Guevara como un antiburocrático, ¿no? El Che Guevara sería la expresión del antiburocratismo. Hay toda una discusión sobre eso aquí y en otros textos que Diego recoge. El Che Guevara, ustedes saben, fue un guerrillero, ¿no? Luchó, o sea, no le estamos contando a alguien cómo es la lucha, ¿no? Luchó. Y hay una anécdota muy famosa, que yo no sé si sea verdad o sea cierta, ya la he escuchado varias veces y la leí alguna vez, que dice lo siguiente: el Che Guevara, en su camino a La Habana, dirigiendo una columna del ejército rebelde en 1957-58, tenía que tomar una colina, ¿sí? Un lugar que era estratégico para poder avanzar. Y le cuesta mucho trabajo tomar la colina al Che Guevara, y finalmente la toma. Y cuando toma ese lugar, cuando lo ocupa militarmente, tiene que tomar decisiones. Y son decisiones muy duras,
porque en la guerra pues es dura, ¿no? Hay que tomar decisiones que uno no quiere tomar. Y esas decisiones implican una cierta burocracia, porque en la guerrilla también hay burocracia. Porque la guerrilla tiene que contar cuántas cosas, cuántas armas tiene, cuántas balas tiene, cuánta comida tiene. Eso es burocrático, ¿no? Tiene que informar a sus superiores. Eso es burocracia, es racionalidad burocrática. Y cuando ve el Che ese proceso, dice, o dicen que dijo, creímos que habíamos tomado la colina, pero en realidad la colina nos tomó a nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentarse a las decisiones de la racionalidad, de la administración, de la gestión, ¿no? Y ahí, por más voluntarioso que uno sea, por más libre que uno sea, pues tiene responsabilidades con los combatientes, con la batalla, con el poblado. No puede hacer cualquier cosa, ¿no? No puede decir a la gente, espérate y cambia tu manera de ser y ya luego vemos. No, es en el acto, es en el hecho. Esta anécdota me da ahí la idea para pensar el tema que Diego trae, ¿no? Porque Diego está pensando dos grandes temas, y esta es la conclusión y con esto cierro. El tema de cómo organizamos la sociedad más allá del mercado, que es un gran tema y que nadie lo ha resuelto en la práctica. Todavía nadie lo ha resuelto más que a manera de acontecimiento pequeño. Obviamente no toda la vida es mercado, ¿verdad? O sea, todas y todos nosotros fuimos niños y no nos cobraban la comida. Pues ahí no hay mercado, ¿no? Ahí hay familia o hay otras cosas, pero no hay mercado. O sea, no todo intercambio es mercantil. Eso es cierto. Pero eso llevarlo a la organización de la sociedad es más complicado. Y ese es un gran tema. Y el otro es el tema de la burocracia, ¿no? El tema de la racionalidad, del cálculo. No podemos desperdiciar el agua, no podemos desperdiciar la comida, no podemos desperdiciar las cosas. Tenemos que racionalizar, administrar, gestionar, ¿no? Porque si no lo hacemos, se corre el riesgo de que la comunidad no perviva, ¿no? Entonces hay un rasgo pesimista en este reflexionamiento, pesimista mío, ¿no? en esta reflexión, y que hay cosas que no vamos a transformar tan fácilmente, ¿no? Bueno, habría toda una línea de reflexión a propósito de qué es el anticapitalismo hoy, si existe el socialismo hoy como proyecto, que bueno, ya no da tiempo de plantearla, pero que está en el trasfondo de esta discusión. Tiene razón Aldo Fabián, bueno, en lo que somos jóvenes no tanto, pero en el resto sí, ¿no? De espíritu, ¿no? Jóvenes de espíritu. ¿En qué sí tiene razón Aldo? Está pensando problemas que, aunque parecen no estar a la orden del día, inmediata política, están a la orden del día en la historia, ¿no? Porque son problemas de calado de largo aliento, ¿no? A veces pensamos que solo lo importante es lo inmediato y a veces en lo inmediato dejamos lo importante, ¿no? Decía Antonio Gramsci, ese gran pensador italiano, que había que actuar siempre con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Creo que Diego hace un libro pesimista en su razonamiento, pero optimista en su capacidad de mover la voluntad, ¿no? Muchas gracias a todas y todos.